sobre todo cuando están vinculadas con alguna enfermedad pulmonar. Las fracturas vertebrales múltiples producen pérdida de talla, cifosis, dolor y molestias secundarias a la alteración biomecánica de la espalda. Para entender un poquito, la cifosis es la curvatura de la columna vertebral que causa un arqueamiento de la espalda, lo que lleva a tener una postura jorobada o inclinada. Por otro lado, las fracturas torácicas se relacionan algunas veces con enfermedad pulmonar restrictiva, mientras que las lumbares lo hacen con síntomas abdominales que incluyen distensión, saciedad temprana y estreñimiento. Además de la densidad ósea atenuada, existen otros factores de riesgo para las fracturas. Los más frecuentes se resumen en el cuadro que podemos ver aquí. Y los siguientes son factores predictivos independientes de fracturas relacionadas con osteoporosis, entre los que tenemos a la edad, a fracturas previas, fracturas antecedentes de familiares que han tenido fracturas por osteoporosis, peso bajo, tabaquismo y alcoholismo. La enfermedad crónica con componentes inflamatorios que aumentan la remodelación esquelética también elevan el riesgo de osteoporosis, al igual que las enfermedades que están relacionadas con la mala absorción. Las enfermedades crónicas que incrementan el riesgo de caída o fragilidad, como podrían ser las demencias, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, estas también elevan el riesgo de sufrir una fractura. Las fracturas vinculadas con la osteoporosis son más frecuentes en mujeres que en varones. Esto tal vez a causa de que una menor masa ósea máxima o a la pérdida posmenopáusica de masa ósea en las mujeres. No obstante, esta diferencia de género en la densidad ósea y el incremento de las fracturas de cadera relacionadas con la edad no es tan evidente en otras culturas, quizás por factores genéticos, por el grado de actividad física o bien podría ser por la dieta. Las fracturas son factores de riesgo por sí mismas para otras futuras. Las vertebrales elevan el riesgo de otras fracturas vertebrales y del esqueleto periférico como la cadera y la muñeca. Las fracturas de muñeca también aumentan el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. Entre los individuos mayores de 50 años, cualquier fractura, excepto la de los dedos de las manos y pies, cara y cráneo, se debe considerar en relación con la osteoporosis. El hueso osteoporótico tiene mayor probabilidad de romperse que un hueso normal. Esto pues con un traumatismo de cualquier intensidad, y sabemos que una fractura en una persona mayor de 50 años ya es indicación para iniciar un estudio de osteoporosis. El riesgo de sufrir una fractura futura después de ocurrida la primera no es lineal y su punto máximo se observa en los primeros 2 años después de la fractura original. Ya pasando a la fisiopatología de la osteoporosis, tenemos que la remodelación ósea consiste en un conjunto de células encargadas de destruir pequeñas porciones de hueso que son posteriormente sustituidas por hueso nuevo. Dichas células son de diversos tipos, pero 2 de ellas son las protagonistas principales del proceso. Primero tenemos a los osteoclastos, que son los encargados de destruir el hueso, y los osteoblastos, que son los encargados de formarlo. En este proceso también intervienen prestando su apoyo otras células, como podrían ser los linfocitos, macrófagos, células endoteliales, neuronas, etc. La osteoporosis es consecuencia de la pérdida de hueso por cambios normales relacionados con la edad que se producen en la remodelación ósea, así como de factores intrínsecos y extrínsecos que acentúan este proceso. Estos cambios pueden superponerse a una menor masa ósea máxima. Por lo tanto, el proceso de remodelación ósea es fundamental para entender la fisiopatología de la osteoporosis. Por lo que durante el crecimiento, el esqueleto aumenta de tamaño mediante el crecimiento lineal y por aposición de tejido óseo nuevo sobre las superficies externas de la corteza. Este último proceso es el fenómeno conocido como modelación y también permite que los huesos largos se adapten en su forma a las fuerzas que actúan sobre ellos.
Por otro lado, el incremento de la producción de hormonas sexuales en la pubertad es imprescindible para que se produzca la maduración máxima del esqueleto, que éste alcanza su punto más alto de masa y densidad al principio de la edad adulta. La nutrición y el estilo de vida también son elementos importantes en el crecimiento, aunque cabe mencionar que los factores genéticos son los principales determinantes de la masa ósea máxima y de la densidad esquelética. Aunque la masa ósea máxima es con frecuencia más baja entre las personas que tienen antecedentes familiares de osteoporosis, no han sido concluyentes los estudios de relación de los posibles genes de la masa ósea, el recambio óseo y la prevalencia de las fracturas. Entonces, tenemos que el remodelado óseo es el proceso necesario para mantener las características mecánicas del esqueleto. Es necesario para sustituir y reparar el tejido óseo deteriorado. Mantiene la homeostasis mineral y el equilibrio ácido-básico y produce factores de crecimiento que favorecen la función de la médula ósea. La remodelación se activa por la microlesión ósea como resultado de una fuerza excesiva o acumulada. La demanda aguda de calcio comprende la reabsorción mediada por los osteoclastos y el transporte de calcio a través de los osteocitos. Para entender mejor esto, los osteoclastos son necesarios para la reparación de los huesos y los osteocitos son células que trabajan para mantener a la matriz ósea para formar y remodelar el hueso. Entonces, la remodelación ósea es efecto de la actividad coordinada de osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Los primeros, o osteocitos, son las células diferenciadas y en fase terminal provenientes de los osteoblastos, que después de su incorporación después se han incorporado en el tejido óseo recién formado. Los segundos u osteoblastos proceden de la línea mesenquimatosa y los terceros u osteoclastos de la línea de monocitos y macrófagos. Ahora hablando sobre la regulación de la remodelación ósea es regulada por diversas hormonas circulantes, incluidos estrógenos, andrógenos, vitamina D y hormona paratiroidea, como ciertos factores de crecimiento locales como factor de crecimiento insulínico tipo 1, factor transformador del crecimiento B, péptido relacionado con la hormona paratiroidea, interleucinas, prostaglandinas y miembros de la superfamilia del factor de necrosis tumoral. En adultos jóvenes, el hueso reabsorbido se repone con una cantidad igual de tejido óseo nuevo. Por tanto, la masa esquelética permanece constante después de alcanzar la masa ósea máxima. Esto se da alrededor de los 20 años. Pero sin embargo, después de los 30 a 45 años de edad, se desequilibran los procesos de reabsorción y formación de hueso, y la reabsorción excede a la formación. Entonces, quiere decir que este desequilibrio puede iniciar en distintas edades y varía en diferentes puntos del esqueleto. Se acentúa más en las mujeres después de la menopausia. La pérdida ósea excesiva puede ser resultado del aumento de la actividad osteoclástica o el descenso de la actividad osteoblástica o de ambos a la vez. Para que se remodele y forme de nuevo el tejido óseo, es necesario que los osteoclastos, los que están a la derecha, destruyan las células alteradas y muertas y así realicen resorción ósea, eliminando minerales y fibras colágenas, mientras que los osteoblastos, los que están a la izquierda, son los encargados de absorber y formar el tejido nuevo, agregando colágeno y fibras colágenas a los osteoblastos y fibras colágenas. Ahora, hablando sobre los osteoblastos, estos también son encargados de sintetizar osteocalcina, que es una proteína no colágena y encargada de la fabricación de calcio. La producción de osteocalcina va a depender de la vitamina K. Es por ello que una deficiencia de esta vitamina puede contribuir a osteoporosis. Ahora hablando sobre el calcio nutricional, la masa ósea máxima puede transformarse por el consumo insuficiente de calcio, entre otros factores nutricionales durante el crecimiento. Esto es lo que origina un mayor riesgo de osteoporosis en una etapa posterior de la vida. Durante la vida adulta, el consumo de calcio en cantidades insuficientes induce a hiperparatiroidismo secundario e incremento de la tasa de remodelación
remodelación para conservar la manera normal de las concentraciones séricas del ion, en este caso el calcio. El consumo total de calcio menor a 400 miligramos es nocivo para el esqueleto y es probable que el consumo de 600 a 800 miligramos sea mayor al óptimo. Las cantidades diarias recomendadas son de 1000 a 1200 miligramos para adultos. Entonces, estos deben de provenir preferentemente de alimentos. En caso que no se complete la cantidad de calcio obtenida en los alimentos, sí se puede llegar a utilizar complementos, pero estos no son como indispensables, sino que lo prioritario es que vengan de los alimentos, sino pues ya un complemento recetado. Ahora con la vitamina D, la deficiencia grave de esta vitamina puede causar osteomalacia en adultos, que es el reblandecimiento de los huesos. Sin embargo, hay más evidencia que tal deficiencia puede ser más frecuente de lo previsto y sobre todo en los individuos con riesgo elevado, como los ancianos, las personas que viven en latitudes septentrionales, o sea, el norte, y en personas con deficiencias nutricionales, obesidad, mala absorción o enfermedad crónica hepática o renal. La insuficiencia de vitamina D conduce a hiperparatiroidismo compensatorio y es un factor de riesgo importante para osteoporosis y fracturas. La administración de vitamina D hace que sus cifras retornen a lo normal e impide el incremento de la remodelación y pérdida del hueso y las fracturas. Las concentraciones de esta vitamina pueden afectar el riesgo o la intensidad de otras enfermedades, entre ellas cánceres como colorectal, prostático y mamario, enfermedades autoinmunitarias, esclerosis múltiple, enfermedades cardiovasculares y diabetes, aunque muchos estudios clínicos con grupos testigos no han confirmado estos efectos. Ahora hablando sobre el estado estrogénico, es probable que el déficit de estrógenos provoque pérdida ósea por dos mecanismos distintos pero interrelacionados. La primera es la activación de nuevos sitios de remodelación ósea y la segunda es la acentuación del desequilibrio entre la formación y la reabsorción ósea. Los cambios de la frecuencia de activación producen pérdida transitoria del hueso hasta que se alcanza un nuevo estado de equilibrio entre la formación y la reabsorción. El equilibrio en la remodelación produce disminución permanente de la masa. El estado de deficiencia de estrógenos más frecuente es la interrupción de la función ovárica en el momento de la menopausia, que se produce como media a los 51 años de edad. Los estrógenos también pueden ser importantes para determinar el tiempo de vida de las células óseas y controlar la velocidad de apoptosis. En situaciones de carencia estrogénica, el tiempo de vida de los osteoblastos disminuye, mientras que la longevidad y la actividad de los osteoclastos aumenta. La rapidez y duración de la pérdida ósea después de la menopausia son heterogéneas e impredecibles. Hablando sobre la actividad física, la inactividad como el reposo prolongado en cama o la parálisis produce pérdida de masa ósea significativa. En cambio, los deportistas que tienen una masa ósea mayor que la población en general, estos cambios de la masa esquelética son más intensos cuando el estímulo comienza durante el crecimiento y antes de alcanzar la pubertad. Los adultos tienen menos capacidad que los niños para incrementar su masa ósea después de restablecer la actividad física. El riesgo de fracturas es más bajo en las comunidades rurales y en los países donde la actividad física se mantiene hasta la ancianidad. Sin embargo, cuando se inicia el ejercicio durante la vida adulta, los efectos de la actividad física moderada son leves, con incremento de la masa ósea entre 1 al 2% de los resultados de los estudios a corto plazo. Se afirma que los individuos más activos tienden a sufrir menos caídas y son más capaces de protegerse al caer, con lo cual reducen el riesgo de experimentar fracturas. Hablando sobre enfermedad crónica, hay varias enfermedades genéticas y adquiridas que se acompañan con un incremento del riesgo de osteoporosis, como se ve en el cuadro que está a la par. Los mecanismos que contribuyen a la pérdida del hueso son específicos para cada enfermedad y habitualmente son la consecuencia de múltiples factores como la nutrición,
reducción de los grados de actividad física y factores que afectan las tasas de remodelación ósea. En la mayor parte de las circunstancias, pero no en todas, el diagnóstico primario se establece antes que haya manifestaciones clínicas de osteoporosis. La diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 se acompañan de un mayor riesgo de fracturas y el riesgo aumenta si la densidad ósea es mayor en comparación con lo observado en la población sin diabetes. En cuanto a medicación, un gran número de fármacos administrados en la práctica clínica pueden tener efectos negativos sobre el esqueleto. Los glucocorticoides son una causa frecuente de osteoporosis. Con frecuencia no es posible determinar el grado con el que la osteoporosis se relaciona con el uso de glucocorticoides o con otros factores, ya que el tratamiento se superpone con los efectos de la enfermedad primaria, que por sí misma puede vincularse también con pérdida de la masa ósea, como por ejemplo artritis reumatoide. La dosis excesiva de hormona tiroidea puede acelerar la remodelación ósea y producir pérdida de masa ósea. En cuanto a los fármacos relacionados con los factores de riesgo de osteoporosis, tienen menos efectos negativos sobre el esqueleto que la dosis de farmacológica de glucocorticoides. Los anticonvulsivos parecen incrementar el riesgo de osteoporosis, ya que los anticonvulsivos que inducen al sistema de citocromo P450 alteran también el metabolismo de la vitamina D. Los pacientes sometidos a trasplante tienen un alto riesgo de sufrir pérdida de masa ósea y fracturas, no solo por los glucocorticoides, sino por el tratamiento con otros inmunodepresores. Además, estos pacientes presentan con frecuencia alteraciones metabólicas como insuficiencia hepática o renal que predisponen a la pérdida ósea. Bueno, de ahí tenemos el tabaquismo. Aquí los cigarros tienen efectos negativos sobre la masa ósea. Estos pueden estar mediados por la acción tóxica directa sobre los osteoblastos o de forma indirecta al modificar el metabolismo de los estrógenos. El consumir cigarrillos también produce efectos secundarios que pueden modular el estado del esqueleto, incluidas las enfermedades interrecurrentes de vías respiratorias y de otros tipos. También causa debilidad, disminución del grado de ejercicio y mala nutrición. Siguiente, porfa. Bueno, de ahí, como vimos, nos toca lo de los diagnósticos. El diagnóstico se divide en 2 etapas. La primera etapa es la sospecha de osteoporosis. En esta etapa, la práctica clínica diaria se dispone de una serie de puntos guías, que cuando están presentes sirven de puntos de partidas y anclaje de sospecha, que el paciente padece una osteoporosis o tiene riesgo alto de padecerla. Estas son 3 guías. Está la existencia de factores de riesgo clínico de osteoporosis, la presencia de manifestaciones clínicas producidas por las fracturas osteoporóticas y sus consecuencias, y la última son los hallazgos radiológicos sugestivos de osteoporosis. En esta guía es necesario que exista al menos un 30% de pérdida de la densidad mineral ósea, que puede ser apreciable con la exploración radiológica. Luego tenemos la etapa 2, que son los estudios complementarios, y aquí se divide en la anamnesis, que es el proceso de exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo, conocer sus dolencias actuales y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevantes. También está la exploración física, que en este caso la exploración física de un paciente con sospecha de osteoporosis debe ser de forma habitual y poniendo especial atención en la columna vertebral. Aquí se debe realizar la inspección para determinar alteraciones de columna vertebral, la palpación para detectar puntos dolorosos a la presencia que delimite el nivel vertebral fracturado y observar la movilidad que suele estar limitada y ser dolorosa. Y por último están los análisis clínicos, que para un paciente con sospecha de osteoporosis es necesario que se realicen los análisis clínicos, los cuales se verán a continuación.
Tenemos la medición de la masa ósea, que actualmente se dispone de varias técnicas sin penetración corporal que permite determinar la masa o densidad del esqueleto. Estas son la absorciometría por rayos X energía doble y la absorciometría de rayos X por un solo nivel de energía. Aquí entra la tomografía computarizada cuantitativa y la ecografía. Siguiente, por favor. Bueno, está la absorciometría por rayos X de energía doble o abreviado de XA. Esta es una técnica radiológica muy exacta, la cual se ha convertido en la referencia para medir la densidad ósea en la mayor parte de los hospitales. Aunque se puede utilizar para medir cualquier lugar del esqueleto, las mediciones clínicas habitualmente se realizan en columna lumbar y cadera. Aunque los resultados varían por fabricación, se ha convertido en una práctica habitual relacionar los resultados con concentraciones normales utilizando las puntuaciones T. Estas comparan los resultados de las personas con los de una población joven comparable en raza y sexo, y la otra alternativa es la Z, o también medidas de desviación estándar, que compara los resultados de la persona con los de la población de la misma edad, que también se ajusta a raza y sexo. En esta gráfica se puede observar la puntuación de densidad mineral ósea de una mujer de 60 años, lo cual tiene una puntuación Z de -1 o bien una desviación estándar por debajo de la media para su misma edad, lo que equivale a una puntuación T de -2.5 o 2.5 de desviación estándar por debajo de la media para un grupo testigo con individuos jóvenes. Una calificación T menor de -2.5 en la columna lumbar, cuello femoral o cadera total se considera diagnóstico de osteoporosis, y una puntuación arriba de -2.5 se considera densidad ósea mineral normal. Otro de los análisis es la tomografía computarizada cuantitativa, la cual se utiliza rara vez en clínica. Esto se debe porque tiene mayor exposición a radiación y tiene un costo elevado, que ronda entre los 1,000 y los 2,000 quetzales. Se utiliza la tomografía computarizada cuantitativa periférica de gran resolución para medir el hueso del antebrazo o la tibia, como un instrumento de investigación para obtener sin penetración algunos índices o imagen de la arquitectura del esqueleto. La imagen de resolución magnética es útil en investigación para obtener algunos datos estructurales del antebrazo y posiblemente del cuello del fémur. También tenemos la ecografía, que se utiliza para medir la masa ósea mediante el cálculo de la disminución de la señal a su paso por el hueso y de la velocidad con la que lo cruza. Por su costo relativamente bajo y por su movilidad, es susceptible para utilizarla como procedimiento de detección. La cadera es el sitio de elección para realizar la medición en la mayoría de los individuos, porque valora directamente la masa ósea en una de las localizaciones más frecuentes de fracturas. Por lo cual, ¿cuándo medir la masa ósea, verdad? En el caso de la medición para la densidad ósea, se debe considerar ser mujer mayor o igual a los 65 años y varón mayor o igual a los 70 años, mujer en la transición menopáusica y varón de 50 a 59 años con factores de riesgo después de los 50 años. Adultos que tuvieron una fractura después de los 50 años, adultos con un trastorno como artritis reumatoide o que reciben fármacos que se acompañan de masa ósea pequeña o pérdida ósea, ¿verdad? Entre estos fármacos se pueden encontrar los glucocorticoides. Siguiente, por favor. Entonces, entrando al diagnóstico, podemos observar que en la valoración del riesgo de fractura, la Organización Mundial de la Salud estableció un algoritmo para predecir las fracturas mediante el uso de la densidad mineral ósea por medio de la cabeza femoral o indicando las indicaciones clínicas de baja masa ósea, siendo un modelo económico para orientar los casos a la hora de iniciar las mediciones, ¿verdad? Las fracturas vertebrales que se confirman por rayos X son un factor de predicción para las fracturas vertebrales futuras. En el caso de la radiología,
Se usa un estudio de columna vertebral dorsal, específicamente en la séptima vértebra dorsal y la lumbar. Un estudio por bipedestación, siendo esto de frente y de perfil. Para evaluar el estado de raquis y de documentar la presencia de fracturas osteoporóticas, ya que con frecuencia son asintomáticas y suponen un importante marcador del riesgo de nuevas fracturas. También detectar focos de calcio extravertebral que pueden alterar la medición de sintométrica. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso del tratamiento nutricional, se centra en el consumo de cantidades adecuadas de calcio y vitamina D, junto con el fortalecimiento de los músculos y el ejercicio. También es importante evitar el tabaco y la moderada o nula ingesta de alcohol. Y tomar medidas para prevenir las caídas. Esto con un enfoque para un estilo de vida que promueva la salud ósea, ¿verdad? Entonces, a continuación vamos a detallar en específico los macronutrientes. Entonces, en los macronutrientes y micronutrientes, en el caso de la energía, la ingesta insuficiente de energía puede llevar a un bajo peso corporal o en su otro extremo a un consumo de demasiadas calorías, produciéndose un sobrepeso, y esto afecta sobre todo a los huesos, ¿verdad? Por lo que se considera que el bajo peso es un factor de riesgo para la osteoporosis. En el caso de las proteínas y el calcio son componentes importantes del pico de masa ósea. Una ingesta adecuada de proteínas junto con una ingesta adecuada de calcio es necesaria para una salud óptima de los huesos. Una ingesta muy baja de proteínas puede afectar negativamente el recambio del desarrollo óseo. Entre algunos alimentos ricos en calcio son los productos lácteos, los vegetales, como la col, el brócoli, el repollo. También están las carnes como las sardinas y también el salmón y los huevos, ¿verdad? En el caso de la vitamina D, su principal función es mantener los niveles séricos de calcio y el fósforo dentro de un rango constante, ¿verdad? La vitamina D es importante en la estimulación del transporte de calcio intestinal. También estimula la actividad de los osteoclastos en los huesos, siendo su efecto el aumento de la disponibilidad de calcio, ¿no? La vitamina D también puede tener un papel en el tono muscular y la prevención de las caídas. La vitamina D depende sobre todo de la exposición a la luz solar y en segundo lugar de la ingesta dietética. La síntesis de vitamina D se produce por la piel expuesta a la luz solar. Entre los factores que intervienen en la absorción de la vitamina D está el tono de la piel, el uso de protector solar que inhibe esta absorción, ¿verdad? La latitud media ambiental y la edad. Los pocos alimentos que contienen de forma natural la vitamina D son la yema de los huevos, los pescados grasos como el salmón, el atún, las sardinas, el aceite de hígado de bacalao y algunos champiñones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en el caso de la vitamina K es un micronutriente esencial para la salud del hueso. Su principal papel es la modificación de varias proteínas de la matriz, como la osteocalcina, ya que tras la remoción ósea se libera osteocalcina que entra en la sangre. De esta forma, la osteocalcina sirve como un marcador óseo en el suelo para predecir el riesgo de fracturas. Por lo cual, la mayoría de la ingesta de vitamina K se produce por medio de el consumo de verduras de hoja verde. Un tercio del consumo puede ser por medio de grasas y de los aceites, ¿verdad? En el caso de la fibra dietética, el consumo excesivo de fibra dietética puede interferir con la absorción del calcio. Los
Fructanos que tienen insulina, son un grupo de compuestos de fibra que se encuentran en el trigo, la cebolla, los plátanos, los ajos y los puerros, que pueden mejorar la absorción del calcio y magnesio, mientras que los alimentos ricos en fibra que contienen fitatos o oxalatos pueden reducir la absorción del calcio, ya que los oxalatos y los fitatos son secuestradores del calcio, ¿verdad? Que pueden causar hasta piedras en los riñones cuando se consumen demasiado, ¿verdad? Entre ellos podemos encontrarlos en los alimentos como las espinacas, las acelgas, el cacao, el perejil, la remolacha, zanahoria, entre muchos otros. Un método muy utilizado para la eliminación de estos es hervir los alimentos y eliminar el agua de cocción. También es importante la ingesta de sodio, ¿verdad? Porque el sodio aumenta la excreción urinaria del calcio. Por eso es importante considerar que una ingesta elevada en sodio lleva a un aumento en la remodelación ósea y la pérdida ósea. Siguiente, por favor. Entonces, entrando en la prevención, el ejercicio y la dieta se tratarán como más adelante, ¿verdad? Pero en la parte de la prevención vamos a indicar que el ejercicio preserva la salud de los huesos. Se recomienda una actividad de levantamiento de peso de 3 a 5 veces por semana y ejercicio de resistencia de 2 a 3 veces por semana. Caminar y nadar con regularidad y una participación más activa tiene un efecto positivo sobre la masa ósea. En el caso de la dieta, podemos observar que se recomienda una adecuada ingesta de calcio, vitamina D y una dieta equilibrada de lácteos bajos en grasa y frutos y de hojas verdes, ¿verdad? También para la óptima salud del estado óseo se recomienda lograr y mantener un peso saludable y consumir una dieta baja en sodio. Siguiente, por favor. Bien, entrando al tratamiento farmacológico y no farmacológico, pues mencionamos que el objetivo prioritario del tratamiento de la osteoporosis es evitar o reducir la aparición de fracturas osteoporóticas, ya sea por primera vez o refracturas. También es importante que el tratamiento de la osteoporosis no consista únicamente en la administración a largo plazo de uno o varios fármacos que reduzcan el riesgo de fracturas o el dolor, sino que además también se incluya una serie de actuaciones no farmacológicas que también son importantes. Entre el tratamiento médico, pues hoy en día disponemos de una amplia variedad de fármacos para el tratamiento, cuya indicación debe realizarse teniendo en cuenta las peculiaridades del paciente y cuál es el tipo de fractura con mayor riesgo. Los bifosfonatos, el raloxifeno y el renelato de estroncio son fármacos de primera línea, mientras que la calcitonina y la paratormona deben reservarse como segunda elección. El tratamiento hormonal sustitutivo no es de primera elección si se administra exclusivamente para el tratamiento de la osteoporosis. En la fase aguda de una fractura, el paciente requiere reposo mayormente durante varios días, dependiendo del tipo de fractura, ¿verdad? Pero el uso de analgésicos también es importante. En ellos puede utilizarse paracetamol a dosis de 600 a 1000 miligramos cada 8 horas durante unos pocos días, asociado a un relajante muscular cuando existe una contractura muscular asociada. Esto es como ocurre con las fracturas vertebrales. No es necesario el empleo de antiinflamatorios no esteroideos, ya que aunque son analgésicos también, suelen ser peor tolerados por sus efectos sobre el tracto gastrointestinal. Los analgésicos narcóticos o derivados de los opiáceos deben emplearse con precaución, dado el riesgo de producir sueño, mareos y principalmente caídas, ¿verdad? Es aconsejable administrar a todos los pacientes entre 600 y 1200 miligramos diarios de calcio y entre 400 y 800 unidades de vitamina D. Estas cantidades les van a permitir alcanzar los mínimos recomendados de vitaminas. También dentro de los fármacos utilizados en la osteoporosis podemos
distinguir los anabolizantes y los antirresortivos. Los antirresortivos actúan sobre los osteoclastos inhibiendo o retrasando el proceso de reabsorción ósea, por lo que estabilizan o incluso aumentan discretamente la masa ósea. Los anabolizantes actúan como los antirresortivos y además también actúan sobre los osteoblastos, produciendo un aumento mayor y persistencia de masa ósea con independencia del remoldeado óseo. Bien, entre los fármacos anabolizantes tenemos dos. Primero, el ranelato de estroncio, que actúa incrementando la formación e inhibiendo la resorción ósea. Se emplean dosis de 2 gramos por día en administración única nocturna antes de acostarse. Varios estudios han demostrado que produce una reducción del riesgo de nuevas fracturas, tanto vertebrales como de cadera. También está la paratormona, que es el fármaco más genuinamente anabolizante, ya que actúa directamente sobre los receptores que para ella poseen los osteoblastos. A dosis de 20 o 40 microgramos por día, administrado por vía subcutánea durante 18 meses, produce un incremento de la densidad mineral ósea y una reducción en el riesgo de fracturas vertebrales. Y ahora entre los antirresortivos tenemos 3. Están los bifosfonatos, que tienen una absorción débil por vía oral y tomados por la mañana después de ayunar toda la noche, su biodisponibilidad es inferior al 1%. Su mecanismo de acción predomina sobre todo en la inhibición de la actividad osteoclástica. Están los estrógenos, que su indicación fundamental es el control del síndrome climatérico y no el tratamiento de la osteoporosis. Y por eso es que no es aconsejable prolongar el tratamiento hasta más de 3 años después de la menopausia en las mujeres. También están los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, que aquí hay 2, raloxifeno, que tiene efectos positivos sobre la masa ósea, lumbar y femoral, y disminuye el riesgo de fractura vertebral y no vertebral, aunque no ha demostrado eficacia en la prevención de fracturas de cadera. También está la calcitonina, que es una hormona polipeptídica que actúa inhibiendo de manera reversible la actividad del osteoclasto. Esta se aconseja su administración intranasal a dosis de 200 unidades por día. Bueno, aquí les mostramos los fármacos utilizados en el tratamiento a fondo de la osteoporosis. Se encuentran su principio activo, la vía de administración, la dosis y sus peculiaridades, ¿verdad? También aquí están la clasificación directa de los fármacos utilizados en el tratamiento de la osteoporosis. Están los fármacos de primera línea, que son los que se usan actualmente o los mayormente recomendados, los de segunda elección y los fármacos que ya no se utilizan, ¿verdad? Que entre ellos está el flúor, los esteroides anabolizantes y otros. Bueno, ahora algo bien importante que todos tenemos que tener en mente es que el tratamiento siempre, sí o sí, va a ser individualizado. A la hora de elegir un fármaco, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones. Primero, que según la edad y los factores de riesgo del paciente, incluyendo su densidad mineral ósea, si ha podido valorarse, entonces nos preguntamos, ¿cuál es, en su caso, la fractura más prevalente? Segundo, ¿cuáles son los efectos beneficiosos o perjudiciales que pueden producir cada medicación en ese paciente en concreto? Y tercero, ¿cuál es la circunstancia clínica específica de ese paciente? Dolor, encamamiento u otras enfermedades. Nosotras no recetamos bajo ninguna circunstancia ningún medicamento, pero es bien importante que sepamos todos estos factores porque entre ellos va a estar la evaluación clínica, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacer en los pacientes. Entonces, también están la duración del tratamiento farmacológico. Todos estos tratamientos deberían ser continuos en el tiempo, durante varios años, con la única excepción de la paratormona. También están los suplementos, a menos que exista una toma de calcio y una exposición solar adecuadas, completamente adecuadas, que se llenen los requerimientos mínimos con la dieta. A esa excepción, o sea, sí es aconsejable administrar siempre en estos pacientes un suplemento de calcio y de vitamina D por sus necesidades, por la enfermedad. En el tratamiento no farmacológico tenemos varios puntos. Entre ellos está la prevención de las caídas, que es tratar de evitarlas y evitar factores de riesgo de las mismas. También está incluir el ejercicio, como mencionó mi compañera, de modo que se fortalezca la musculatura
es aconsejable que en los pacientes con osteoporosis realicen aquel ejercicio físico que sea adecuado a su estado de salud. Se tiene la creencia de que las personas con osteoporosis no se pueden ni mover ni nada, pero realmente es todo lo contrario, deben hacer ejercicio para fortalecerse, ¿verdad? Preferentemente deberían realizar ejercicios de carga aeróbica, siendo el ideal por su sencillez el caminar a menos durante 1 hora diariamente y en llano. Cuando sea posible, los pacientes deberían asimismo llevar a cabo ejercicios de extensión y evitar los de flexión, especialmente si estos se realizan con cargas porque aumentan el riesgo de producción de fracturas vertebrales. También está evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol, seguir la dieta equilibrada que le recomiende la nutricionista, y en la fase aguda está indicado realizar rehabilitación, y dada la gran cantidad de recursos que actualmente existen, como el calor, la fisioterapia, la hidroterapia, la estimulación eléctrica, los corsés y entre muchos otros, se deben individualizar los procedimientos que se vayan a utilizar en cada paciente. No hay que generalizar, siempre hay que individualizar cuando sea posible. Por último, aquí tenemos una tabla que muestra algunas posibles causas de caídas y, como mencionamos, es bien importante que se traten de evitar a toda costa las caídas, ¿verdad? Porque esto les va a generar principalmente fracturas. Entonces, aquí están las causas de las caídas y la medida que se puede aplicar para evitarlas. Aquí están nuestras referencias y no sé si tienen alguna duda o si desean que les pasemos la bibliografía, con gusto pueden escribirnos. Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, ¿alguna duda? ¿O todo está muy claro? A ver. Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Perdón. Bueno, ya está la pregunta, compañera. Compañeras, las que presentaron, ya está la pregunta. Quienes presentaron el caso de osteoporosis ya tienen la pregunta ahí, por favor contestarla. Se me ocurre que la relación entre el cáncer y la osteoporosis puede estar en el, digamos, cuando un paciente con cáncer se somete a su tratamiento de quimioterapia, puede llegar a afectar la masa ósea.
¿Algo más que quiera alguna de las otras compañeras que conformaron el grupo de presentación decir? Ok, bueno, ya que ninguna más quiere aportar nada. Mira, el asunto es esto, cuando una persona, de hecho, está empezando con el cáncer y que muchas veces ni siquiera se ha dado cuenta, es una persona que va a empezar a perder peso. Y es una persona que tiene su matrix extracelular con un pH ácido. Eso hace, de hecho, que ya empiece a perder calcio por la masa ósea. Posteriormente, estas pacientes empiezan a someterse a quimioterapia. Como bien lo dijo tu compañera, muchos de los antimetabolitos, que son los medicamentos que se usan para el cáncer, suelen causar pérdida de calcio y entre sus efectos secundarios está la osteoporosis. Y si a eso le agregamos el hecho que el paciente es un paciente que es inapetente, entonces estamos haciendo que esto empeore. Tenemos que tomar en cuenta también que la osteoporosis tiene que ver mucho con la cantidad de vitamina K que pueda tener. Ahí tiene que ver mucho con los alimentos y el funcionamiento el funcionamiento hepático que puede tener. Y también tenemos que ver también la cantidad de vitamina D que puede tener este paciente, que también es importante para ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es algo multifactorial en los pacientes con cáncer que puede hacer que pueda llegar a tener osteoporosis. No sé si te quedó claro, compañera. La otra pregunta, ¿y es recuperable si entra en osteoporosis? Todas las osteoporosis tal vez sí depende si se pueden recuperar. Primero hay que tratar la enfermedad primaria, porque es ilógico que estés dando en un paciente con cáncer, estés dando antimetabolitos y al mismo tiempo vas a dar medicamentos contra la osteoporosis, el paciente no los va a tolerar. Después de entrar en la etapa donde el cáncer ya está en regresión, ya se le puede iniciar su tratamiento para la osteoporosis, y si el paciente sale y es sobreviviente de cáncer, pues lógicamente sí puede llegar a recuperarse. ¿Alguna otra duda? Doctora, yo tengo una consulta que, bueno, me han comentado que es importante para una mujer empezar a tomar calcio sí, calcio desde más o menos los 30 años por el problema bueno, no es problema, sino porque al tener embarazos, por la malnutrición, digamos, se llega a padecer más adelante de osteoporosis. Entonces que sí, es importante como empezar un tratamiento o empezar a tratar la osteoporosis más o menos desde los 30 años para evitar estos problemas. Mira, yo en lo personal difiero de este tipo de posiciones y te voy a decir por qué. Número uno, si me hablas de las personas en el campo comen mucha tortilla. Incluso algunas se comen su muñeco de tortillas, que no son 3 ni 4, y acordate que solo con 4 tortillas al día que te comas ya consumiste la cantidad de calcio que necesitas, y estamos hablando solo de tortillas, según datos del INCAP, de hace bastante tiempo, por cierto, porque las tortillas de ahora parecen hostias, pero de todas maneras. Otra de las cosas es hacer ejercicio, y acordate que el hueso no solo está formado de calcio, el hueso tiene otros minerales además, y además de todo esto es importante la vitamina K,
es importante la vitamina D para que esto no ocurra. Y como tú escuchaste también de la osteocalcina, que es una proteína que es importante para la formación del calcio. Así es que esa teoría de que solo con calcio se va a quitar la osteoporosis, eso ya no es válido. 1. 2. Hace varios años, en lo personal, hicimos un estudio sobre micronutrimentos, ¿sí? Se les quitaba pelo a las personas y se mandaba a los Estados Unidos. Hicimos alrededor de 600 y pico de exámenes en todas las clases sociales. Y da la casualidad que en nuestro medio la mayoría de personas salían o con calcio normal o con exceso de calcio. No nos salió una con menos calcio. Nos salía un dato importante, que era muy importante, como que el boro sí estaba deficiente en la mayoría de personas. Y el boro tiene un papel muy importante también en lo que es la formación ósea. Hablé con un químico y este químico me explicaba que con todo lo que se le está echando a la tierra ahorita para fumigar sobre insectos, etcétera, se ha degradado mucho y que la fuente de boro la obtienen los alimentos muchas veces de la tierra y la tierra ya tiene muy poca cantidad de esto, pues. Entonces ahí teníamos un problema serio. Hace algunos años salió una leche con rica en calcio que tenía no sé qué cantidades y la retiraron del mercado después por la cantidad de problemas que empezó a dar en la mayoría de pacientes. Así es que todos tenemos necesidad de cierta cantidad de micronutrimentos, ¿sí? Pero siempre acuérdense que la diferencia entre el veneno y el remedio está en la dosis. Y antes de empezar a dar, es mejor hacer las mediciones pertinentes, ver si la persona realmente lo necesita y si lo necesita darlo. Pero si no lo necesita, lo que estamos haciendo es que ese calcio se vaya a depositar a otras áreas y entonces tenemos otro tipo de patologías. Gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? Está claro, gracias, doctor. Otra su compañera habla que en el caso del ejercicio recomienda caminata por 1 hora, ejercicios de resistencia y nadar, teniendo en cuenta que es para que se prevenga la fractura. Algo que es importante es que lo que hace en el ejercicio, que entre el calcio al hueso, es importante el golpeteo, ¿sí? A la hora de caminar, ustedes están haciendo ese tipo de golpeteo y es lo más importante para en ese sentido, lo cual la natación no lo da, pero sí es un buen ejercicio, pues. ¿Alguna otra duda o comentario? Nancy, tú me podrías decir, ok, el golpeteo me refiero a cuando el talón pisa el asfalto a la hora de caminar. A eso me refiero. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, tenemos tiempo para que presenten uno de los dos grupos. Creo que en este momento sería mejor que presentaran las compañeras de osteoporosis y yo sí quiero preguntarles qué día tienen ustedes tiempo para que nos juntemos a oír a las compañeras de obesidad. Como que no hay nadie en clase, solo están... No, doctora, solo una pregunta. ¿Usted tiene tiempo todavía? Es que nosotros creemos, creo de que ahorita tenemos tiempo porque estamos en revisión de un proyecto. Entonces, permítame un momento. ¿cuánto tiempo?
No, fíjate que yo tengo una sesión a las 9:10, empiezo. O sea que sí tendría que ser que otro día tienen ustedes. Sí, por eso le estaba diciendo de que ahorita tenemos un proyecto, entonces no tenemos clase, entonces si quiere podemos agarrar unos minutitos para seguir con la clase. No, por eso les estoy diciendo, ahorita podemos oír a las compañeras de osteoporosis para dar continuidad, pero a las 9 de la mañana tendríamos que suspender y seguramente nos van a quedar pendientes las compañeras de obesidad. Y la pregunta es, ¿cuándo nos podríamos juntar para escucharlas a ellas? Yo creo que así se quedó más claro el asunto. Buenos días, doctora. Yo no sé cómo estarán las demás, pero yo creo que mañana tenemos tiempo por la mañana. Ok, ¿qué dice el resto? Sí puedo por la mañana. Sí, doctora. A las 8, ¿verdad? Por mí, como ustedes quieran, si quieren a las 7 o si quieren a las 8. Bueno, aquí hay otra compañera que está diciendo a las 7, entonces, ¿saben qué? La hora se las dejo para que ustedes se pongan de acuerdo entre ustedes. Es que, solo perdón, es que tenemos que conectarnos a dietética, según nos dijo la licenciada, entonces yo creo que sí nos quedaría mejor de 7 a 8 por si las compañeras se extendieran un poco más. Eso no es más de 1 hora. ¿A qué hora se tienen que conectar a dietética? Dietética es a las 9, sí nos daría tiempo, de 8 a 9. Lo que falta solo es el caso de obesidad. Bueno, entonces conectémonos a las 8. Y ahora tienen tiempo las compañeras de osteoporosis. Es toda suya la pantalla. Empecemos. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, doctora. Nosotros vamos a presentar el artículo científico y el caso clínico relacionado con el tema de osteoporosis. Y el nombre del artículo que les vamos a presentar es Tratamiento secuencial en osteoporosis, nuevas tendencias. Sus autores son Casado y Negro, y este artículo fue publicado en la revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral en el año 2021. Y bueno, para entrar en contexto acerca de qué es el tema de osteoporosis, ¿verdad? Podemos definir que es una enfermedad sistémica crónica que se caracteriza por un deterioro de la densidad y la calidad ósea, y esto nos predispone a un mayor riesgo de fractura. Los tratamientos para la osteoporosis han demostrado resultados positivos en la reducción del riesgo de fractura y sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Este beneficio se da principalmente por la modificación del proceso de remodelado óseo, y este remodelado óseo se define o no es más que un proceso de reestructuración del hueso y permite la renovación de un 5 a un 10% del hueso total al año. También se da aumentando la densidad mineral ósea, que se abrevia como DMO, y una modificación de la microarquitectura del hueso, esto para lograr que esto se sabe, ¿verdad? Que el tratamiento de osteoporosis abarca mucho tiempo. Siguiente, gracias. Bueno, para el tratamiento de la osteoporosis se requieren diferentes fármacos, como lo mencionaron las compañeras anteriormente. Están los fármacos antirresortivos y los fármacos osteoformadores. Y bueno, los fármacos antirresortivos son fármacos que actúan sobre los osteoclastos. Estos son células multinucleadas que son necesarias para la reparación de los huesos y actúan inhibiendo o retrasando el proceso de resorción ósea, por lo que estabilizan o incluso llegan a aumentar discretamente la masa ósea.
Está también en este grupo la terapia hormonal de la menopausia, que se abrevia como THM, los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, los bisfosfonatos y denosumab, que estos pueden mantenerse su uso durante al menos 5 a 10 años. Pero también es necesario tomar en cuenta que un tratamiento prolongado con los fármacos de mayor potencia antirresortiva, como lo son los bisfosfonatos y el denosumab, se han descrito un aumento en el riesgo de algunas complicaciones por su uso, y estas complicaciones pues son infrecuentes. Entre ellas podemos mencionar la osteonecrosis del maxilar o la fractura atípica de fémur. Ahora pasando un poco al tema de los fármacos osteoformadores, en este se encuentran la teriparatida, que se abrevia como TPTD, y la abaloparatida, que se abrevia como ABL, y estos no se recomiendan usar durante más de 2 años. Pero en los últimos años ha ido adquiriendo importancia este tema o este término de tratamiento secuencial, y pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Es el uso secuencial de diferentes tratamientos con la finalidad de disminuir el riesgo de complicaciones en esta patología. Ahora pasamos a ver cuáles son algunas de las razones por las que se implementa el tratamiento secuencial en pacientes que padecen osteoporosis, y entre ellas podemos mencionar la durabilidad de la enfermedad. Como lo mencioné, ¿verdad? La osteoporosis es una enfermedad crónica que su tratamiento pues lleva bastantes años para su mejoría. Otra de las razones están los tratamientos que su duración es limitada. Su duración máxima recomendada en algunos tratamientos es de 2 años como máximo. Está también los tratamientos y complicaciones infrecuentes, como es el caso de la osteonecrosis del maxilar que mencioné anteriormente. También algunas de las razones es que en algunos tratamientos se pierde una ganancia de la densidad mineral ósea. Esto sucede solo si no se administra otro tratamiento diferente después. También se ha registrado que hay mayor eficacia cuando se utiliza una secuencia de 2 o más fármacos. Y también una de las razones es que los pacientes tienden a cansarse y pierden adherencia a los tratamientos cuando estos son administrados de forma muy crónica durante muchos años. O puede ser que también surja una respuesta inadecuada al tratamiento, como es la pérdida de densidad mineral ósea o desarrollo de nuevas fracturas, o simplemente puede ser una respuesta pues insuficiente para alcanzar el objetivo terapéutico deseado. Y bueno, ahora pasamos a ver los mecanismos de acción de los fármacos empleados para la osteoporosis. El primero es la terapia hormonal de la menopausia, que este es un tratamiento con estrógenos que puede ser utilizado solos o en combinación con progestágenos, y esta combinación va a depender, pues dependiendo de que si la paciente conserve su útero o no. Este tratamiento actúa a través de la activación de los receptores nucleares estrogénicos, como los ER-alfa y los ER-beta, que están distribuidos en diferentes tejidos del organismo. En el hueso predominan los receptores ER-alfa, y la relación de la terapia hormonal de la menopausia y en el remodelado óseo es que este tiene un efecto antirresortivo, que esto quiere decir que inhibe o retrasa el proceso de resorción ósea. Y la resorción ósea no es más que la eliminación del tejido óseo, liberando de esa forma minerales como el calcio, que se transfieren de la matriz ósea hacia la sangre. Y bueno, esto también nos da otra característica, que es un aumento de la densidad mineral ósea y una disminución del riesgo de fractura vertebral, no vertebral y de cadera, especialmente cuando esta terapia se administra en los 5 o 10 primeros años después de ocurrida la menopausia. Un dato interesante es que la terapia hormonal de la menopausia se debe reservar su uso en mujeres con insuficiencia ovárica prematura, también en mujeres menores de 60 años que presentan síntomas climatéricos como ciclos irregulares, sudoración nocturna y entre otros. El segundo mecanismo de acción
son los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, que se abrevian como SERM, que estos inhiben la resorción ósea. También entre ellos podemos mencionar el raloxifeno, que se abrevia como RLX, y el basedoxifeno, que son los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos que tienen mayor indicación para tratamientos en mujeres con osteoporosis posmenopáusicas, porque aumentan la densidad mineral ósea y reducen el riesgo de fractura vertebral. Pero se restringe su uso en mujeres posmenopáusicas menores de 70 años, riesgo de fractura vertebral, y que tengan un bajo riesgo de fractura de cadera y de trombosis venosa. También el tercer mecanismo de acción, o del tercer fármaco, es de los bisfosfonatos, que son un grupo de medicamentos utilizados para la prevención y el tratamiento de enfermedades con resorción ósea, como en este caso la osteoporosis, y el cáncer con metástasis ósea, que sea en este caso con hipercalcemia. En este grupo de fármacos se pueden encontrar el alendronato, risedronato, y que son administrados por vía oral. Y en el caso de los que son administrados por vía intravenosa está el ácido solidrónico. Estos son los bifosfonatos más ampliamente utilizados y que son recomendados para este tratamiento. Tienen efectos positivos en cuanto a la densidad mineral ósea al aumentar esta, y también en la reducción del riesgo de fractura vertebral, no vertebral y fractura de cadera. También hablando del mecanismo de acción del fármaco denosumab, este tiene una potente actividad antirresortiva, también aumenta de forma continua la densidad mineral ósea, por lo menos durante 10 años, reduce el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera, y este tiene una característica peculiar que su efecto es superior a los bisfosfonatos en cuanto al aumento de la densidad mineral ósea. Y su tratamiento prolongado se ha asociado a osteonecrosis maxilar y la fractura atípica del fémur. Bueno, y ahora hablando un poco acerca de los fármacos osteoformadores, encontramos a la teriparatida y la abaloparatida. Estos fármacos contienen actividad formadora, que quieren decir que estimulan la formación ósea. Están aprobadas para su uso en osteoporosis con alto riesgo de fractura y actúan principalmente activando la formación ósea en el remodelado óseo. También su efecto es superior a los bisfosfonatos en cuanto al remodelado óseo. Pero una limitante que tienen estos fármacos es que no se pueden administrar por más de 2 años. Ahora pasamos a ver qué sucede cuando se discontinúan los tratamientos antes mencionados para la osteoporosis. En el caso de la terapia hormonal de la menopausia, la discontinuación del tratamiento con estrógenos supone en algunas pacientes un aumento del remodelado óseo, con un rápido descenso de densidad mineral ósea y una progresiva pérdida de la eficacia antifracturaria, que puede prevenirse con la administración de los bisfosfonatos. En el caso también de la discontinuación de los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, podemos mencionar que su discontinuación provoca una pérdida de la densidad mineral ósea, tanto de la columna lumbar como del fémur. En el caso de los bisfosfonatos, son los únicos fármacos para el tratamiento de osteoporosis con un efecto residual en el esqueleto tras su discontinuación. La duración de este tratamiento dependerá pues, tanto de la afinidad por la hidroxiapatita de cada bisfosfonato, que oscila más o menos entre el 1 y 2 años, o puede ser también de 2 a 3 años para otros fármacos dentro de este grupo, como lo son el alendronato. Tras la discontinuación del tratamiento con bisfosfonatos, no se produce un aumento inmediato del remodelado como en los otros casos, ¿verdad? Sino que en este aparece un aumento de forma progresiva
En el tiempo se supone que es una estabilidad o una ligera pérdida de la densidad mineral ósea, pues mientras dura este efecto residual que sucede solo en este tipo de fármacos. Esta característica de los bisfosfonatos justifica que hay una posibilidad de plantear que en los pacientes que tienen un bajo riesgo de fractura se pueda dar una suspensión temporal del tratamiento, o bien se puede dar un lapso de tiempo que se denomina como vacaciones terapéuticas durante el cual no se le administran estos fármacos a los pacientes. También en el caso del denosumab, que se abrevia como DMAB, que tienen un efecto rebote sobre el remodelado óseo, donde la incidencia de fracturas vertebrales en mujeres que discontinúan este tratamiento está aproximadamente entre un 8.5 a un 10.5%. Y entre los factores de riesgo que se presentan con este fármaco están la edad, las fracturas vertebrales que son prevalentes. Y en el caso de la teriparatida y la avaloparatida, su discontinuación provoca una pérdida de la densidad mineral ósea en la columna y en el fémur. Y bueno, siguiente, por favor, gracias. Y bueno, ¿qué sucede cuando a continuación del tratamiento que ya se mencionaron, antirresortivo, y luego se discontinúa ese y se continúa, con un tratamiento antirresortivo nuevamente, como es el caso del denosumab? Se pueden emplear después de haber recibido un tratamiento con bisfosfonatos, como es el alendronato, y esto nos ayuda porque se consigue una mayor supresión del remodelado. En el caso de que se emplee un tratamiento antirresortivo y luego un tratamiento osteoformador, como es el caso del tratamiento con bisfosfonatos, esto nos lleva a atenuar la ganancia de la densidad mineral ósea. Y en el caso de que se emplea un tratamiento osteoformador y luego un tratamiento antirresortivo, esto nos da un efecto beneficioso porque se consigue mantener o incluso implementar la ganancia mineral ósea. Y bueno, algunas conclusiones de este artículo son que el cambio de un antirresortivo por otro antirresortivo con diferente mecanismo de acción es una opción que puede ser favorable en el manejo de algunos pacientes con osteoporosis. También otra conclusión es que aunque cambiar un antirresortivo por un osteoformador puede asociarse a una menor ganancia inicial de densidad mineral ósea, esto no parece tener consecuencias negativas en cuanto a la eficacia antifracturaria. También empezar con un tratamiento osteoformador y continuar posteriormente con un tratamiento antirresortivo constituye la mejor secuencia del tratamiento, por lo que podría ser la opción preferente en pacientes con muy alto riesgo de fractura. Bueno, y esta es la referencia del artículo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, la pueden plantear. Compañeros y compañeras, ¿alguna duda para sus compañeras sobre lo que expusieron en este momento? ¿Dudas, comentarios? Acuérdense, y se lo repito, que para el examen pueden venir también preguntas de los artículos que sus compañeras han expuesto para aquellos que no los han leído o no han puesto atención en esto. Así es que por eso es mejor que cualquier duda que tengan la digan en este momento. Bueno, no hay absolutamente ninguna duda, compañera.
tenemos 8 minutos. El caso clínico, ¿cuánto tiempo les llevará, compañeras? ¿O lo dejamos para mañana? Porque mañana tenemos 1 hora. Si quiere lo podemos dejar para mañana, así no corremos. Yo creo que es mejor. Entonces, dejémoslo para mañana los dos porque realmente va a ser muy buen tiempo. Perfecto. Bien, entonces las miro el día de mañana a las 8, les voy a mandar el enlace. Gracias, feliz día. Feliz día.